sabemos, Javier, qué gusto también Araceli. estar Oye, Araceli, contigo el día de hoy. el grupo menudo. Tenemos coreografía. Quiero decirle que Más cerca de la realidad. al terminar van a hacer, ya traen preparada una coreografía, van a bailar, traen ya sus zapatillas de puntitas. No, la verdad. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy a todos ustedes. Y bueno, platícanos ahorita, Javier, vamos a empezar con Javier, porque quiero decirles que trae unas estadísticas muy buenas y con las cuales vamos a empezar ahorita en materia. Adelante, Javier. Gracias, Araceli. Estuvimos viendo, ya sabemos quiénes son los candidatos, y la pregunta que nos hicimos en la semana es, ¿los candidatos sabrán quiénes somos los votantes? De ahí nace esta situación. Entonces nos pusimos a analizar la lista nominal y traemos unos datos bien interesantes. Resulta ser que en Veracruz van a poder votar posiblemente 5.700.000 veracruzanos, de los cuales el 52% son mujeres. Es el primer dato interesante. O sea, más de 3 millones de posibles mujeres, de posibles votantes, son mujeres que van a votar en la próxima elección, contra 2.700.000 hombres. Esto quiere decir que los candidatos deberán de construir un discurso dándole la prioridad a la mujer. Eso nos tienen que hacer ojitos. Nos tenemos que hacer ojitos a las mujeres en esta elección, los candidatos, porque son más. Matemáticamente la mujer va a aportar más votos ahora que en las elecciones pasadas. Es un primer dato que sacamos, está sustentado en las listas del INE. Entonces nos parece bastante bien. Y en la segunda segmentación que hicimos, la siguiente lámina, resulta que empezamos a medir en qué edades oscilan los posibles votantes. Y hay datos muy interesantes. Por ejemplo, los muchachos de 18 años que van a votar por primera vez solamente representan el 2% de la lista nominal. Okay. O sea, esto quiere decir, nada más hay 123.000 chavos de 18 años que van a votar por primera vez en Veracruz. Ese es un buen dato. Es un buen dato. Y igual de 19 años, nada más hay 126.000 chavos. Es el 2.9%. Esto contrasta con la gente que tiene de 20 a 24 años, es gente que tiene el 11.8%. O sea, se eleva muchísimo. El rango de votación donde se va a definir esta elección va a ser la gente que tiene entre 20 y 24 años, 25, 29 y 30 y 34 años. Ahí yace el principal cuna de votos, para que los candidatos vayan con un discurso a ese núcleo poblacional. Es interesante. Después empieza a caer un poquito, Araceli, a raíz de los 40 años, ya nada más son el 9.5% la gente que tiene 40 años, y la gente que tiene 45 años son únicamente 9, 50 el 8%. O sea, entonces la mayor votación que tienen que jalar es entre los 20 y los 39 años. ¿Tú cómo lo ves eso, Javier? Bueno, es interesante. Primero, en el aspecto de lo que platicaba mi tocayo en torno a hombres y mujeres, habría que reducir estos 5.700.000 y tantos mil personas al porcentaje de votación. Esta, a diferencia de otras votaciones, es una votación que nos va a reunir varias elecciones. De tal suerte que tampoco tenemos muy claro cuál va a ser el porcentaje de participación comparado con lo que han sido las anteriores. Y hay que tomar como un 60% que sea un máximo optimista, ¿no? Optimista, que sea un 60% que vaya gente a votar. Que sea un 60%. Se prevé un 60%. De ahí, pues, la reducción en cuanto a números se refiere. Y después, en el tema del discurso, pues ya realmente yo creo que eso es lo que además nos ha pasado en estas campañas, que los discursos no están bien enfocados en lo que tienen que ser, porque resulta que las investigaciones demuestran que los intereses que pueden llegar a tener las personas entre 20 y 24 años pueden ser muy similares a los que tienen los adultos mayores. En cuanto a intereses se refiere, en cuanto a necesidades se refiere, que pueden ser necesidades más de carácter sentimental que en temas propiamente de temas tangibles. Y entonces las investigaciones tienen que irse concentrando a esos intereses en común que ¿cuál pueden sería llegar un a interés tener en común en ese aspecto? Porque los analistas nacionales hablan de que el tema de la corrupción va a ser un tema toral. No lo sé. Yo también tengo mis reservas. Yo creo que hay temas, por ejemplo, que varían de estado con estado. Y en el mismo estado varían. Claro, porque habrá zonas donde el empleo pueda ser, que creo que, por ejemplo, el empleo puede ser un tema para esa franja de la gente que empieza a salir al mercado del trabajo. Y que tiene esa necesidad. En otras puede ser la seguridad. ¿No? Hay un último dato, por ejemplo. La gente de 65 años o más representa el 13.3%. Es el rango más alto
que tenemos. O sea, en esta elección, independientemente que vote el 50 o el 60% de la lista nominal, el 13% son personas mayores de 65 años. Es decir, habrá una gran nicho de oportunidades para llevar un discurso a la gente de la tercera edad. ¿Por qué? Porque son los más. A ver, hay ahorita 750,000 personas, que si votan la mitad, 60%, estamos hablando que son 350,000, 360,000 votos de la gente de la tercera edad que puede votar en la próxima elección. Va a ser una elección muy interesante, ¿no? Digna de análisis realmente en esta ocasión, ¿no? Por todo lo que conlleva. Y particularmente ese rango de edad habrá que identificarlo en cuántos años tenía hace 3 sexenios. 18 menos. ¿Por qué razón? Porque son los que empezaron a vivir con el PAN. Claro. Y anteriormente los priistas decían, este voto es nuestro, ¿no? Porque son a los que tuvieron acceso con las instituciones, al Seguro Social, a todo esto. Pero hoy esos ya no son los mismos que antes eran los fieles, digamos que priistas, ¿no? Hoy con esa asociación que tuvieron en el poder con el PAN, quién sabe cómo les haya ido, y de ahí que no necesariamente tendrán una definición por partido político. A mí me parece que esa cuestión, ¿cuál tendría que ser el discurso de los candidatos? Sobre todo aquí, porque hablábamos, por ejemplo, habrá zonas del estado donde el empleo será el tema toral, pero hay zonas que la seguridad es un tema toral, digamos el sur de Veracruz, que hay juntas dos, que es empleo y seguridad, ¿no? Entonces, y también porque mucho se hablaba de que en esta elección el tema de los jóvenes iba a ser muy importante, cómo se le iba a enamorar a ese sector de la población, pero si vemos las estadísticas... De los jóvenes a partir de los 20 años, porque los 18 y los 19 no hay, es muy bajo los votantes de edad. Y luego checar con qué interés van a salir, ¿no? Si van a salir o no, porque muchas veces somos muy buenos opinando en las redes sociales, que es donde se pueden manifestar con mayor interés ellos, pero no necesariamente son los que van a votar. Digo, por lo menos en la escena mundial es lo que nos ha dado a partir del Brexit, ¿no? En donde se pensaba que los jóvenes eran los que iban a dar la definición de ese voto. Y no fue así. Y fueron las personas de la tercera edad las que impulsan el Brexit. Así es. Y contra esa población joven, ilustrada, porque además fue el sector mayor, con todos los miedos, muy tradicional, no poco ilustrado, pero sí no con esa visión global, muy universal de la juventud británica, y eso fue lo que da el Brexit. Porque los jóvenes no fueron a votar. Y además tenemos también la cuestión de Trump. Sí, claro. Y a Trump se lo da un sector muy tradicional de votantes, tampoco muy ilustrado, tampoco muy global. Entonces, ¿qué va a definir la elección en México? ¿Quiénes la van a definir? Esa yo creo que es la pregunta. Y un último segmento que estudiamos, que está en la página oficial del INE, es de dónde somos los veracruzanos, valga la expresión, que vamos a votar. El 88% son de Veracruz, como la lógica lo indica. O sea, el 88% de las personas que posiblemente obtienen el derecho a votar son de Veracruz. Y el otro 12% son personas que son oriundas de otro estado. Entre ellos, el más alto es Puebla, con el 2.02%. Pues es que tenemos muchos poblanos ahorita en el estado. 116,000 poblanos. Hay tanto poblano. Ya me lo explico. El 2% es pobre. Sí, 116,000 poblanos. Que tener chamba. 116,000 poblanos pueden votar en la próxima elección, entonces valdrá la pena que los candidatos, pues si bien es cierto, a lo mejor no es muy representativo, repartan semitas. Por vernos adecuados, decir semitas, porque se me ocurrió pensando en Puebla, pero dije no, se trata de ganar de pueblo. Preparar el mole es muy complicado. Sí, claro. Miren, ya me pusieron a sudar. Bueno, el 2% son poblanos, el 1% son de Tamaulipas, que son 58,000 tamaulipecos radicados en Veracruz que van a estar en posibilidades de votar. Tenemos de Acapulco. Que son muy poquitos porque no vienen de Tlaxcala tenemos el 0.12%, que son 6,600. Pues sí, pero se van al malecón y se hunden, man. Entonces, y tenemos un 8% más, que son de distintas entidades, ya es de muy bajos porcentajes, pero que es otro dato interesante, no nada más todos los veracruzanos votan, también van a votar de otros estados. Y luego valdría la pena, y es un poco de tarea, de acuerdo a esto, dónde está la densidad de población que va a votar, ¿no? Las regiones, porque Veracruz es
bueno, pues es muchos Veracruz, ¿no? Claro. Sí, porque además ahora las campañas electorales están muy focalizadas. Tienen ¿no? que ser muy focalizadas. Entonces, donde las regiones donde vas a afianzar un voto, en las regiones donde puedas emparezar, no tanto como ganar, porque habría la discusión esta, ¿por qué algunos candidatos no hacen campaña, por ejemplo, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río? Porque eso hemos visto en las pasadas campañas electorales, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay un voto muy fuerte, por ejemplo, en la conurbación Veracruz-Boca del Río del PAN. Vamos a decir. ¿No? Del PAN. Y entonces el PAN dice, ya tengo mi voto, ¿no? No se preocupan. O sea, sí le doy una vuelta, sí lo paso, pero no insisto ahí. Claro. ¿Qué dice el PRI? Pues ahí no voy a ganarlo, ¿no? ¿Para qué me desgasto yendo ahí? Mejor voy Como a las que- zonas como donde que- sí como puedo. que las Por ejemplo, campañas tú has las veo estado aquí en como muy- campañas, ajá. Javier, pero yo pienso que una cosa es perder 100-1 y otra cosa es perder 180. No, por supuesto. Y entonces si tú vas equilibrando votaciones, después sí te da. O como el PRI que Jalapa dicen, bueno, pues es que es un bastión morenista. Pero entonces vas a la focalización mayor. En Va. esta conurbación Veracruz-Boca del Río, ¿en dónde existe ese voto que es cambiante, ¿no? Que El es switcher. switch, ajá. Que es switcher. Y a ese es el que te vas a enfocar. Y no haces mega eventos que sabes que no van a tener el impacto que a ti te pueden representar en número de votaciones. Porque como tú dices, se focaliza mucho más, ¿eh? A donde tienes que ir a Y si rescatar el recordamos, voto. por ejemplo, la elección en Estados Unidos, Trump fue muy focalizado en los estados switcher. Claro. O sea, él no hizo campaña, como bueno, es un sistema electoral distinto, pero él dijo, bueno, ahí es donde nunca voy a ganar, ¿no? Ni me paro. Y entonces, en toda esa franja donde él gana, fue donde focalizó sus esfuerzos de Y a campaña. donde podía ganar a los delegados. Exactamente. Porque al final de cuentas, Trump tiene menor número de votos, pero gana en el mayor número de colegio delegados. electoral. Y eso también explicaría, yo creo, la presencia de Andrés Manuel López Obrador de manera muy constante en estados como Veracruz, Morelos, Estado de México, donde está construyendo una base electoral muy importante que le permitirá, podría permitirle ganarle la elección. Que, si me permiten, nada más quiero invitar a todas las personas que nos están viendo en estos momentos a que también participen mediante mensajes, porque los veo muy calladitos, como que los dejamos Mensajes callados. positivos, por favor. Así es que participe con mensajes. Adelante, Javier. Comentábamos, esto es un estudio que hicimos a nivel estatal. Recordemos Claro. que va a haber 20 distritos federales, dividido Veracruz en 20 distritos federales, donde va a haber 20 candidatos a diputados federales. Hay 30 distritos locales. Cada distrito cambia. Cada distrito tendrá a lo mejor mayor votación de personas mayores, menor votación de... Los rangos varían, llegan a variar un poco en cada distrito. Esto es como que el global del estado, ¿no? Pero yo creo que sí debiera ser esto una partida, un punto de partida, para que los candidatos no traigan esos discursos tan genéricos y puedan a lo mejor particularizar más, incluso por sección electoral, que es la unidad de medida, para que la gente realmente escuche cosas que les está doliendo en esa zona. Decíamos, no es lo mismo las necesidades de Veracruz, del Presidente Reforma, que las necesidades en Coatzacoalcos, en una zona popular. Entonces, yo creo que los candidatos han olvidado un tanto cuanto que sus discursos deben ser más particularizados a la zona, a las necesidades de la zona, y dejar los discursos genéricos, aquellos discursos de acabaremos con la corrupción, generaremos empleos. Vamos, son discursos, ahora, al día de hoy yo lo veo muy huecos, porque la gente te escucha y se queda en blanco, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo vas a acabar con la corrupción? ¿Cómo vas a dar mayor seguridad? ¿Cómo vas a dar empleo? Los candidatos no logran conectar realmente el cómo te voy a ayudar. Tú que eres experto prácticamente en discursos, manito. Tú eres más experta en No, campañas. yo no, manito. Eres experto en discursos. Dime entonces, ¿cuál es el discurso para que al menos orientes a los que nos están viendo, aquellos candidatos? Al final tiene mucha razón Javier en qué sentido. Hay un discurso o un mensaje que es, digamos, el mensaje paraguas con el que cubres. Pero tú llegas a una colonia que puede estar muy amolada y les quieres hablar de pobreza y su problema es que no tienen agua. Y tú les hablas del combate a la pobreza y no va a entrar ese discurso porque su problema es que no tienen agua en esa Tienen colonia. que conocer entonces la zona donde Realmente hoy tienen que conocer esa zona, pero en esta particularidad de las regiones. A mí me parece que, bueno, a mí me llama la atención algo en cuanto al Estado, el silencio de los candidatos. Me parece aquí en el Estado. De los candidatos Cierto. a la gubernatura. A ver, No sea, digo, estamos intercambiando lo que quieran. No, pero así también siento que fueron un poco las precampañas, muy muy light. Pero a ver, estado muy callados. ¿qué creo yo? Que hay candidatos como Cuitláhuac, en donde a lo mejor calladito se ve más bonito. Su candidato es A ver, Andrés Manuel. si a lo mejor yo me muestro, corro el riesgo de bajar. Claro.
Por todas ¿no? aquellas deficiencias que pueda tener, claro. Y que pueda mostrar algún resbalón y con Claro. eso se cae, ¿no? Las distancias entre Cuitláhuac y Miguel son mínimas. Son mínimas, es lo que traen las encuestas. Fácilmente con una operación de un trabajo de campo Puede revertirse. Puede sin ningún problema estos puntos que existen llevarle la victoria a Miguel. Y entonces también creo que se mantiene en ese tenor, ¿no? Puede ser. Y además nota también no atraer los negativos que pueda tener la administración de su padre. No Entonces, solamente la tiene que administración, ser- sino lo que pasa en la escena nacional. Claro, y entonces ha sido demasiado, pero el PRI, Yo no que sé. es ahí donde tendrían bueno, claro, es que vamos, o Esas sea, caras, Dios. Ya lo dijo. Sí, a ver, sí, ¿qué sí. pasó? No sé, bueno, no sé, bueno, tengo mis dudas. a ver, tú entiendes Sí, que hay una sí candidatura sí que quiere el Andrés PRI. Manuel López Obrador ha sido el candidato de Morena al gobierno de Veracruz, prácticamente, ¿no? Y Cuitláhuac está ahí. Entendemos una estrategia sumamente conservadora de Miguel Ángel Yunes Márquez, donde, bueno, él está como... Con el score. Es- Jugando sí, con el score. jugando con el score, vamos. Y tejiendo seguramente, ¿no? Los acuerdos Vale. propios de los candidatos a diputados, a candidatos Pero a el PRI- diputados federales, locales. ¿no? Pero el PRI, Sí, que el se PRI. esperaría una campaña mucho más Atrevida. agresiva, Agresiva y atrevida. atrevida, que además con un discurso mucho más renovado, Estamos hablando de la estatal. la estatal, estamos hablando de la estatal, porque si tú ves ya hay un cambio en la estrategia nacional que ha sido brutal, ¿no? Y la estrategia nacional es el Estado, todo el Estado, el aparato de Estado. Estamos hablando de una reedición de lo del Estado de México. Pero Veracruz, ¿dónde está Veracruz? ¿Dónde están los puristas de Veracruz? Yo no sé, la pregunta es si quiere el PRI ganar. Yo creo que el PRI está, y lo comentamos en una entrega pasada. Yo creo que el partido está en un coma electoral, le llamo yo. El partido del PRI lo dejaron en un coma electoral. En porque- un coma electoral en que un no es coma electoral, pausa, sino es un coma la electoral. condición Y yéndonos de a la salud, cuestión ¿no? médica, es un coma Sí. electoral. Pero sí creo que en la política no hay nadie muerto. Yo creo que el PRI tiene mucho que apostar y mucho que ganar y poco que perder. Eso le va a dar una postura más atrevida y yo creo que el discurso lo vamos a ver más incendiario. Vaya, esto tiene que ser así, de lo contrario nos iríamos a ver un partido Estatal. estatal. Sí, Sí, pero lo un que partido estamos viendo en la completamente olvidado en el intercampaña quinto del lugar. PRI nacional es que la intercampaña le está dando más al PRI, a su candidato Mid, que la propia precampaña. Sí, Es Como lo que se están estamos- atreviendo, ¿no? Ayer creo que llevaron al Senado, que llevaron... No, bueno, el caso Anaya, Sí, toda la ¿no? utilización Por de la eso. Procuraduría General de la República Sí, para derribar a Anaya. Bueno, esa es parte de la estrategia priista, porque además ahí todavía también, pero no nada más es la Procuraduría, también son medios afines, columnistas afines, para todo lo crear que se una pueda. narrativa. Mario Vargas Llosa desde Madrid. Bueno, fíjate que Mario Vargas Llosa yo creo que ha sido muy coherente en lo que Sí, ha sí, dicho. Mario Desde siempre la se ha mantenido dictadura con eso, ¿eh? perfecta, él ha combatido mucho Pero los populismos. levantó el comentario Polémica. que hizo, levantó Polémica, encendió claro. la nota ayer. Pero no Claro. creo que haya sido A propósito, no, en esa plan, de yo todo lo que tampoco viene creo. manejando. No es a mutuo propio del propio Mario. Claro que el PRI se monta, Claro, inmediatamente se Aquí monta. nos vamos. Pues salió en todos los medios. ayer, Claro, ayer. pero inteligentemente López Obrador no se sube al ring. Eso me parece que fue una Y estrategia. le costó trabajo. Excelente. Porque le al costó final- trabajo Ah, no, claro, su declaración. solamente comentó. Dijo, es mal político. Porque pero al final es buen Mario Vargas escritor. Llosa es de un círculo pequeño, realmente Claro. es un círculo mucho más ilustrado y además yo creo que sí ha sido muy coherente durante toda su vida. Desde que rompe con la izquierda, él ha sido muy coherente en cuanto al combate a los populismos. Su hijo, de hecho, tiene una fundación que precisamente habla acerca de los riesgos del populismo. Yo creo que por ahí no. Pero sí ves a nivel nacional una estrategia que más les ha dado en la intercampaña que en la propia precampaña, con todos los generales PRI. Bueno, ya no hay candidato ciudadano del PRI, ya desapareció, ¿no? Que yo no sé qué tanto le haya convenido esto, ¿no? A Pues, final de cuentas. Pero tampoco se ve esta réplica que tendría que como a estrategia. nivel Estado. Y un punto más, entonces, a lo mejor sí el discurso tiene que ser del PRI, un PRI más agresivo. Y por todas. Pero no estoy muy convencido de que ese sea el espíritu de su candidato. Es un Y candidato. entonces no sabes si ese se lo vas a comprar, ¿no? Yo creo que tendremos que esperar el tiempo de la campaña como tal para realmente definir y conocerlos de fondo a ellos. Recordemos que vienen de un periodo de precampaña con reglas muy maniatados.
un periodo que estamos hoy por hoy de intercampaña que dura 40 días, que también están completamente maniatados y con una soga en el cuello y en la boca. Yo creo que vamos a ver, no nada más el caso de Pepe Yunes, los demás, vamos a ver ya candidatos muy echados para adelante a partir de que arranque la campaña. Yo creo que van a innovar, yo sí veo venir campañas distintas porque tienen que ser distintas. Ya no podemos quedarnos en las campañas de hace 2 años o de hace 5 y 6 años, ya no puede ser, la gente han perdido electores. ¿Por qué lo digo? El caso del PAN, del Partido Acción Nacional, en un año perdió 20,000 electores nada más en la zona de Veracruz. El candidato a gobernador tuvo 120,000 votos, el candidato a alcalde, que es además hijo de él, tuvo 100,000 votos. O sea, ese es un dato matemático que está ahí en los registros preliminares de los PREPs y están perdiendo clientes. El caso de Morena es exactamente igual. El gran perdedor de la última elección fue Morena. Cuitláhuac tuvo más de 800,000 votos siendo candidato a gobernador. Un año después, sus 212 candidatos de Morena a alcaldes logran nada más 500,000 votos en todo el estado. ¿Y quién sabe? Que es una votación Pierden muy fuerte. 250,000 votos en un año, Morena. Y quién sabe cómo les vaya a ir en los municipios que gobiernan, ¿eh? Así con es. las condiciones Con en las las que están condiciones gobernando, ¿eh? Entonces, el PRI de igual forma, el PRI también pierde 200,000 votos. Ahora, los candidatos tienen que tener esta información, por Dios, la tienen que tener, la tienen que leer. Pero lo que llama la atención, insisto, en que no se percibe un extremo conservadurismo en los tres. Eso es lo que llama la atención. O sea, tú sabes que en las intercampañas puedes tener varios... A ver, pueden venir entrevistas, ellos pueden dar las entrevistas. Lo que antes no se permitía. Claro, ¿estás de acuerdo? exactamente. No, antes estábamos... Vamos con la guerra sucia. Igual. A ver, la intercampaña ahorita ha sido, no me gusta llamar guerra sucia, todo con todo, ¿no? Todo contra todo. Y vienes y haces de una u otra forma que estar en las primeras planas. Lo que a mí me sorprende en Veracruz, siendo un estado tan intenso en lo político, que nuestros candidatos a gobernador, si tú preguntas a la población qué recuerdas de ello en estos últimos 3 meses, 4, te van a decir absolutamente nada. ¿O qué están apostando ellos a hacer las sombras de los nacionales? Que lo que hagan los nacionales ellos montarse, no lo sé. Es muy riesgoso. Es muy riesgoso. Una vaca electoral es porque muy además riesgoso. yo creo Lo único que le puede apostar a eso es Morena, ¿no? Claro, pero además Morena sí creo que ha habido una estrategia muy fuerte. Además Morena, Veracruz para Morena es fundamental ganarlo. Digo, es parte fundamental. Y sí ha habido como una actividad, vamos, a través de su candidato presidencial. ¿Cuándo empiezan No lo vemos de Anaya, que haya hecho mucha campaña en Veracruz, ni de José Antonio Mir. Tampoco, que es un estado que dirán... Es la tercera o cuarta fuerza está electoral. perdido, ok, pero una cosa está perdido 3-1, Pero el PAN no creo, ¿eh? 4-1, que perder 4-3. Claro, por supuesto. Y digo, y además, bueno, no sé si también podría haber ahí una cuestión de darle un poquito de oxígeno al PRI, que también como estrategia electoral, pues tampoco puedes tener un PRI tan abajo e ir 1-1 Morena PAN-PRD. Sí, claro. Es muy riesgoso. Entre más se caiga el PRI en Veracruz, por efecto directo, más se crece Morena. Porque no hay otra opción. O sea, el priista no va a votar por el Partido Acción Nacional, el priista de cepa no va a votar por el PAN, pero sí puede votar por Morena. Entonces, mientras el PRI se caiga más, si la elección se cierra a 2, se le complica mucho al Partido Acción Nacional. Sí, yo creo que es parte del análisis, ¿no? ¿A dónde se van estos votos Así del PRI? es. Porque a lo mejor deciden no votar por nadie. O no ¿eh? votan por nadie. O no salen a pero votar. sí están votando. Tenemos la misma participación en las últimas 2 elecciones, fue el 58%. O sea, la gente está saliendo a votar igual. Ahora, los perfiles de los candidatos son muy diferentes en la federal y en lo Claro. local en este asunto de por quién pueden ir a votar. Es decir, a lo mejor en lo nacional, dices, si no se van por el PRI, los priistas sí pueden ir por También esa es Acción una cuestión, el Nacional. voto diferenciado, ¿no? También. El voto cruzado. Sí. El voto cruzado. Se está dando mucho, ¿no? Yo pongo un gobernador de un partido y la gente, yo le llamo muy pensante, dice, le pongo a este gobernador un diputado de otro partido para que lo controle. Y también, hay que decirlo, las operaciones cruzadas, porque yo creo que ahí los gobernadores van a tener mucho que ver en la elección presidencial, entonces habrá gobernadores que operen
por sus candidatos en el estado, pero a lo mejor por un candidato presidencial distinto al de su partido. Claro. Sí. Y además ahí hay cuestiones de la auditoría. Sí. No sé. Ay, No. perdón. Quedaron mis reservas. Ahí está. A ver, Ahí está los ¿Qué decías que dónde estaba el PRI? Sí ha pasado. ¿Qué decías que dónde estaba el PRI? Sí ha pasado, tocayo. sí, fíjate que hay ciertas estrategias que pueden llevar a cabo ese tipo de No, nada situaciones. más hay que remitirnos a la elección del 2006. No, sí, claro, por supuesto. Digo, ahí está. Pues ahí ahora sí está. que las cartas ya están en la mesa. Hay que ver qué es lo que pasa realmente con todo esto, ¿no? Porque pues todavía no estamos viendo un ambiente real de lo que pueda suceder. O sea, son muchas especulaciones. Todavía no empiezan las cosas como nosotros creemos que a estas alturas deberían de estar ya, ¿no? Yo lo veo como que si todavía no estuviéramos en campaña, Sí, de verdad. Sí, parecería eso, ¿no? Estamos en medio de los escándalos a nivel nacional. Exacto. Escándalos que han sido la cotidianidad Pero, en campañas y en no campañas. A mí ¿eh? hay algo que sí, al final yo creo que es preocupante desde mi punto de vista. Yo, independientemente de quién gane o quién no gane, al ayer yo estar viendo el debate de los tres dirigentes nacionales del PRI, del PAN y de Morena, es verdaderamente preocupante la visión de país que tienen esta gente. Digo, al final yo creo que esta campaña, lo mediático, los escándalos mediáticos van a ser lo que van a llevar el curso de esta campaña. Me parece que fue ayer, escuchándolos a los tres, es verdaderamente patético, ¿Sí? patético el grado en que se están desenvolviendo y la visión de país, porque al final dicen mucho las propuestas, pero yo no he visto a nadie, ninguno de los tres, ni tampoco a las dirigencias, qué visión quieren del país, qué país quieren para los próximos años, qué tipo de país. No lo veo. Yo veo que. Bueno, hubo dos, ¿no? Un país amoroso y un príncipe de potencia. Ya está, las visiones de país. Bueno, amoroso y potencia. El otro sí, no lo tengo claro qué quiere. Bueno, el otro se está así en el ring, ¿Cómo es? Se para y lo sienta, hermano. Sí. Oye, me dicen por ahí los muchachos que ya hay que irse a comer porque ya dieron las 3, ya pasan de las 3 y que nosotros aquí seguimos, pero plática y plática. Yo les agradezco mucho. Al contrario, Javier, ¿y ahora dónde te vamos a ver? No sé, ando buscando chamba. No me digas. Bueno, estás en la radio, Fíjate, claro está. sí, estamos en la radio. ¿Vas a hacer una pausa? En la radio no, ahí seguimos. No, digo de 12 a 12 en un programa que se llama Claro. El Irreverente. En el 96.5. ¿Serás irreverente? Un poquito trato, la verdad es que hay que meterse en el personaje para poder sacarlo. Y y bueno, pues seguimos en acciones de comunicación y de estrategia. Ya, vamos a jalar para que. Espero seguir siendo invitado a esta mesa. No, por que me quita la comida de los, pero bueno. Bueno, escucha bien, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, porque bueno, también eso me ha permitido pues, hacer un poquito más de ejercicio que no se podía. Entonces, ay, qué bueno. Estamos aprovechando. Qué bueno, pues aquí es tu casa, ya sabes, y nos da muchísimo gusto saludarte. Rogelio ya es de casa. Ya Javier también se convirtió en casa. Qué placer tener la oportunidad. Porque la verdad, digo, ese tipo de análisis son muy importantes porque ustedes están metidos también en todo eso. Y bueno, pues el tratar con personas que están tan relacionadas con todo lo que es la política, sí. Me encanta. O sea, ya, platica como si ella no estuviera relacionada. No, yo nada más los escucho. Yo los escucho. Ya sabes, ella está en su, no, manito, yo los escucho. Ah, sí, claro. Yo los escucho, yo escucho todos los comentarios que ustedes hacen, que me parecen muchas cosas. Muchas cosas que no se saben, ¿verdad? Que uno no tiene a lo mejor a veces la dimensión de se aprenden muchas cosas. Muchísimo. Ya haremos un libro como el de Vargas Llosa, Memorias de una campaña. Sí, porque nunca sabes qué va a pasar. La verdad, en un proceso electoral siempre hasta el último momento está la duda y no sabes en qué momento pueda surgir ya alguna cuestión. Ahora sí que está en los electores y en las estrategias políticas que se hacen. Gracias, Javier. Gracias, Rogelio. Gracias, Javier. Gracias. Les agradezco mucho. Los veo el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Espero que hayan acudido con los brujos el día de hoy para una limpiecita. De aquí nos vamos. Me preocupa eso de la tallada de huevo y la rameada. La verdad es que yo esta parte. Gracias, Javier. Nos vemos el próximo. ¿Qué es la tallada de huevo? Nos vemos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Gracias. No.